Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos su asistencia a este conversatorio que hemos preparado para ustedes, dedicado particularmente a las personas que viven con VIH, sus familiares y sus seres queridos, así como al personal de salud de quien destacamos su entrega y dedicación para la atención de los pacientes durante esta emergencia sanitaria de importancia internacional. El día de hoy, nuestro tema es recomendaciones de salud para las personas viviendo con VIH en la nueva normalidad. Antes de iniciar la sesión, les recuerdo la dinámica de este espacio. Cada uno de los ponentes del día de hoy tendremos 20 minutos para exponer nuestros temas y nos indicarán verbalmente cuando nos queden 5 minutos restantes de nuestras participaciones. Cerraremos los micrófonos para los asistentes y al finalizar la conferencia tendremos espacio para las preguntas que deseen hacer a nuestros ponentes a través del chat. También grabaremos esta sesión para archivo y con fines de reproducción en nuestra página web. Para moderar la sesión del día de hoy nos acompaña el doctor David de Alejandro Cantú. David es médico cirujano, partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con maestría en Administración y Gestión de los Servicios de Salud y doctorando en Administración y Gestión de los Servicios de Salud. Actualmente es el encargado del despacho de la Secretaría Técnica del COESIDA, Nuevo León, y encargado del área médica del Centro Recreativo CEMEX. Muchísimas gracias, David, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias y adelante. Muchas gracias, doctora. Para mí es un honor que me hayan contactado para poder participar en estos conversatorios. Les daré una breve introducción sobre el tema, recomendaciones de salud para las personas viviendo con VIH en esta nueva normalidad. Actualmente no hay evidencia suficiente que sugiera que las personas que viven con VIH y cuenten con tratamiento corren un mayor riesgo de adquirir el SARS-CoV-2 o de desarrollar COVID-19 de mayor gravedad en comparación con las personas que no viven con VIH. Sin embargo, la población que vive con VIH, sobre todo los mayores de 50 años, tienen una mayor frecuencia de comorbilidades que la población general y en ese sentido sí podrían ser del grupo de riesgo para la enfermedad grave por COVID-19. Todas las personas que viven con VIH deben de iniciar el tratamiento antirretroviral de forma inmediata si la persona lo desea y si cumple con los requisitos clínicos. Por otro lado, las personas que viven con VIH que ya están en tratamiento antirretroviral deben de continuar su adherencia a los antirretrovirales para asegurar mantenerse en control virológico del VIH para así permanecer lo más saludable posible durante la pandemia. Dado que durante la contingencia por COVID-19, por protección de los usuarios, los servicios de salud cambiaron sus dinámicas de atención, existe la posibilidad de que la atención médica se vea afectada, así como la entrega de antirretrovirales para 2 meses o más meses. En México se ha establecido un plan de contingencia para seguir dando atención que consiste en brindar tratamiento, dar acceso a pruebas, tener visitas menos frecuentes a centros de atención, por ejemplo, cada 6 meses, para que las personas con VIH en control, con carga viral indetectable y CD4 menores de 200, bajo terapia antirretroviral, entre otros. Sin embargo, esta situación mundial trae consigo retos en particular para garantizar el acceso a la atención clínica de las personas que viven con VIH. Es por ello que el día de hoy ahondaremos más en el tema. Para darle la bienvenida a nuestros ponentes que nos explicarán a detalle las recomendaciones de la salud para las personas que viven con VIH en esta nueva normalidad. Y pues sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a las doctoras Alexia Latorre, Alicia Piñerúa y Carla Berdichevsky. La primera ponente va a ser la doctora Alexia, quien es médica especialista en infectología y en medicina interna y es actualmente la directora del CENSIDA. Entonces, doctora, le cedo la palabra para que nos pueda presentar su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
Gracias, David. Bueno, el primer tema que vamos a conversar el día de hoy es justamente cuáles son estas acciones para la prevención y control de infecciones y las recomendaciones que debemos de tener para todas las personas que viven con VIH, para sus amigos, para sus familiares, para sus seres queridos, justamente para asegurarnos que se tienen todas las precauciones para prevenir infecciones en esta población. Si me pasas la siguiente, por favor. Solamente a modo de recordatorio, seguramente ustedes ya conocen que para SARS-CoV-2 tenemos tres principales vías de transmisión. La principal vía es a través de gotas. Estas gotitas que tienden a medir más de 5 micras se producen cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, y lo importante de estos es el tamaño porque al ser gotas de más de 5 micras, lo que hace es que no quedan suspendidas en el medio ambiente. Por lo tanto, su transmisión requiere un contacto estrecho. ¿Qué tan cercano es este contacto? Algunos estudios recientes dicen que debe de ser un contacto menor de 1 metro por un tiempo superior a 40 minutos para incrementar la posibilidad de riesgo de transmisión por otras vías. Hay otros estudios que han identificado que pues, se pueden llegar a presentar estas gotitas al 1,5 metros, inclusive a los 2 metros. Esto es importante porque al final nosotros tenemos que estar siempre pendientes de guardar nuestra sana distancia porque es uno de los mecanismos más importantes para evitar este tipo de contagio. Ahorita también hablaremos acerca de los cubrebocas, que es otra de las medidas de precaución que van encaminadas a la eliminación de esta vía de transmisión. Ahora, estas gotitas, cuando nosotros las producimos, pueden quedar también después en las superficies. Estas superficies que quedan contaminadas o inclusive la misma persona en alguna parte de su cuerpo, puede transmitirse también el SARS-CoV-2 por vía del contacto. El contacto puede ser directo con la persona que está enferma, por ejemplo, a través de un beso en la boca, o también durante prácticas sexuales, etcétera, se puede dar esta transmisión por contacto directo, o bien a través de un contacto indirecto, que quiere decir las superficies quedan contaminadas por estas gotitas que se produjeron al hablar, al toser o al estornudar, y a la hora que nosotros tenemos contacto con estas superficies contaminadas, pues tendríamos el riesgo potencial de transmitirlo hacia nuestras manos. Quede muy claro que las superficies contaminadas, los virus no van a saltar, no van a brincar, no les van a salir patitas para andarse moviendo de un lado a otro. Somos nosotros mismos que al tocar estas superficies quedamos contaminados de nuestras manos principalmente o de alguna otra parte de nuestro cuerpo. También es importante señalar aquí que no tenemos receptores para SARS-CoV-2 en la piel. ¿Qué quiere decir? Que aunque nosotros tengamos contacto con estas superficies potencialmente contaminadas, no tendríamos riesgo de infectarnos. El riesgo es cuando llevamos estas áreas contaminadas hacia la puerta de entrada del virus SARS-CoV-2, que son nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra boca, y si nosotros entonces con unas manos contaminadas que no hacemos lavado de manos o higiene de manos, tocamos nuestros ojos, nuestra nariz o nuestra boca, ahí es cuando podemos tener el riesgo de contaminarnos y autoinocularnos con estas superficies contaminadas. Y el tercer mecanismo son a través de los aerosoles. Los aerosoles se producen sobre todo secundario a ciertos procedimientos. Por ejemplo, cuando una persona es hospitalizada y se le llega a hacer algún tipo de broncoscopía o se le llega a hacer algún tipo de reanimación cardiopulmonar, o bien cuando acuden al dentista y les hacen algún tipo de procedimiento odontológico, aquí se producen aerosoles. Estos aerosoles si pueden quedar suspendidos en el medio ambiente. Se ha visto en la mayor parte de los estudios que estas nubes de aerosoles pueden quedar hasta por varias horas, en promedio 3 horas, dependiendo de la temperatura, de la iluminación, de la ventilación que se tiene. Y esto es relevante porque en ciertas áreas, sobre todo áreas de atención
hospitalaria, clínica, donde se producen este tipo de procedimientos, pues es una medida de precaución adicional y específica que se requiere para la prevención de la transmisión de SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19. Si me pasas la siguiente, por favor. Ahora, cuando nosotros hablamos del principal mecanismo de transmisión, nos tenemos que enfocar siempre en el mecanismo por gotas. ¿Qué tan efectivo es este mecanismo de transmisión? Cuando nosotros pensamos en cualquier enfermedad infecciosa, no siempre el tener una persona que tiene la infección va a transmitirla hacia otras personas. La posibilidad de transmisión depende mucho de la gente. Por ejemplo, hay enfermedades que se transmiten con muchísima facilidad, como sería el caso de varicela o de sarampión, pero para SARS-CoV-2 no todas las veces que entramos en contacto con alguien que está infectado vamos necesariamente a contagiarnos. ¿De qué depende esto? Número uno, en el caso del mecanismo de transmisión de gotas, de la cantidad de virus que se encuentran en las secreciones de las personas. Esto se conoce como excreción viral. Hay algunas personas que tienen una mayor cantidad de virus que se producen en esta vía respiratoria y que los pueden transmitir hacia otras personas. Esto es importante porque ahora sabemos que para SARS-CoV-2, al igual que ocurre con influenza, por ejemplo, existen aquellas personas denominadas superexcretores. Estas personas que se conocen como superexcretoras se considera que son las principales que condicionan la transmisión de una persona a otra y los brotes a nivel comunitario. Esto ocurre nuevamente para SARS-CoV-2 y también para otros agentes infecciosos. El gran problema aquí es que no podemos identificar quién es una persona que va a excretar mayor cantidad de virus que otra. Tampoco es algo que nos deba de hacer cambiar nuestras medidas de prevención, porque al final son medidas que se llaman precauciones basadas en la transmisión porque deben de aplicarse siempre y para todas las ocasiones. También es importante a veces considerar, y de repente se ha generado expectativa de que una persona con síntomas respiratorios se tiene que hacer una prueba después y que esa prueba sigue saliendo positiva y eso quiere decir que sigue excretando el virus. Esto no es cierto. La mayoría de los estudios que se tienen hasta la fecha, en la cual se ha seguido una gran cantidad de personas donde se está viendo excreción viral, tanto en secreciones respiratorias y en algún otro tipo de fluidos, lo que ha identificado es que si bien se puede identificar pedacitos o fragmentos a través, fragmentos virales a través de las pruebas moleculares, que son recordemos el estándar de oro para el diagnóstico, el PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Esto no significa que sean partículas o que sean virus que tengan la capacidad de infectar. Pueden ser pedacitos de estos virus y al ser estos fragmentos no significa que sean viables y que pueda producir la infección en otras personas. Entonces, por eso es el punto importante de que no es necesario estar repitiendo pruebas para saber si las personas siguen saliendo positivas o no. Se sabe que prácticamente después del día 8º del inicio de síntomas y si la persona se encuentra sin síntomas respiratorios continuos, ya no se tiene esta capacidad de excreción de virus viables. El siguiente es la cantidad de síntomas. Si tengo síntomas respiratorios, por ejemplo, tos, estornudos, entre más sintomático sea, pues yo voy a tener la capacidad de producir más gotitas y por lo tanto mi capacidad de infectar a otras personas se incrementa. Hasta la fecha también ha empezado a haber mucha información respecto al riesgo que se tiene por las personas asintomáticas. Al igual que con otros virus respiratorios, inclusive con influenza, una muy buena proporción de las personas pueden tener virus y estar asintomáticas. Ahora, esta excreción viral en las personas asintomáticas tiende a ser muchísimo menor que las personas que presentan síntomas. Y en los estudios de contacto que se han hecho con personas que no tienen síntomas y que por alguna razón
se les hace una prueba de laboratorio para ver si tenían o no el virus, cuando se hace el rastreo de contactos de una manera metodológicamente adecuada, pues se ha visto que la probabilidad de que contagien a otras personas es muy baja. Y el siguiente es el tipo de contacto. Entre un contacto más estrecho y por más tiempo se tenga, la probabilidad de que se contagie a otras personas se incrementa. Estas consideraciones son sumamente relevantes justo para las recomendaciones que tenemos que hacer a las personas que viven con VIH y también al resto de la comunidad. Si me pasas la siguiente, por favor. Y aquí es cuando empieza el punto de la medida o el equipo de protección personal en términos de la reducción de riesgo por gotas. El uso de cubrebocas es una estrategia adicional para la prevención de la transmisión de SARS-CoV-2. De hecho, tanto la Organización Mundial de la Salud como en nuestros lineamientos de uso adecuado de equipo de protección personal, lo que se señala es que va a ayudar a disminuir el riesgo potencialmente de transmisión por gotas. Tiene que ver también y se recomienda de acuerdo al tipo de ocupación, que tan cercano, contacto cercano se tenga con las personas, grupos de riesgo para complicaciones, y aquí sí es importante pues considerar a las personas que viven con VIH, sobre todo aquellos que tienen diagnósticos recientes o que por alguna razón no tienen cargas virales indetectables, pues tener este punto de protección adicional. Y uno más importante, que es este de contexto y la imposibilidad de mantener una sana distancia. Si yo me voy a exponer a un ambiente donde sé que no voy a poder mantener una sana distancia, por ejemplo, me voy a subir al transporte público o voy a ir a una consulta y no puedo controlar yo como persona cuántas personas van a estar en la sala de espera o en la fila en la farmacia para recoger los medicamentos o para tomarse los exámenes de laboratorio, etcétera. Pues aquí es cuando sí es importante, como no vamos a poder mantener una sana distancia, utilizar el cubrebocas y utilizarlo de manera adecuada. Y la capacidad justamente que tiene estos cubrebocas para la disminución de la transmisión por gotas. Si me pasas la siguiente, por favor. Los beneficios potenciales de estos usos de cubrebocas es la disminución de la exposición de un individuo que presente síntomas. Y también la otra parte importante, recuerden, es que si alguien tiene síntomas, es más el riesgo de transmitir esta infección y que por lo tanto ahí el uso de cubrebocas ayuda también a proteger a los demás. Entonces, recordemos, todas las personas con síntomas respiratorios de primera instancia, si no hay datos de alarma, y una vez que los grupos de riesgo han sido revisados, pues sí es importante el uso de cubrebocas para evitar la transmisión hacia otros, y para la protección también para los demás es cuando se van a exponer a ambientes donde no se puede mantener una sana distancia. Y esto es lo más importante, siempre y cuando se cumplan con otras precauciones. El uso de cubrebocas jamás debe de verse aislado. Debe de verse siempre como un mecanismo adicional de protección para las personas. De nada me sirve, y ahorita vamos a ver ejemplos, un uso de un cubrebocas cuando de todas formas toco las superficies y me toco la nariz o me toco los ojos y entonces me autoinoculo o utilizo de una manera inadecuada este cubrebocas. Entonces, siempre tenemos que estar al pendientes de que cuando usemos cualquier equipo de protección personal, incluyendo los cubrebocas, se tienen que hacer de una manera adecuada. Si me pasas la siguiente. ¿Por qué? Porque la eficacia va a depender potencialmente de varios factores. El primero es el tipo de material. Tenemos los cubrebocas, que son los cubrebocas de triple capa, los cubrebocas o mascarillas quirúrgicas, por ejemplo, que vemos frecuentemente, ahora está vendiéndose en cualquier esquina, pero aquí lo importante es el tipo de material que se tiene.
En el ambiente clínico, cuando se asiste o se tienen síntomas respiratorios, aquí es importante usar este tipo de cubrebocas debido a los filtros que tienen. Al ser tricapa, lo que asegura es que no puedan pasar estas gotitas, que recordemos miden más de 5 micras. Cuando se utilizan cubrebocas de tela, también su efectividad depende del tipo de material. Existen algunos materiales que potencialmente son mejores que otros, como sería el polipropileno, el algodón, por ejemplo, siempre y cuando se cumplan con todas las capas que deben de tener, pero hay unos muy malos como serían la seda, la gasa o el nylon, los cuales no se recomiendan como cubrebocas porque se sabe que no ayuda a estos métodos de barrera por los filtros que tiene y también incrementan la posibilidad de contagio. El número de capas. Independientemente del tipo de cubrebocas, debemos de considerar un cubrebocas adecuado si tiene 3 capas. Esta es la recomendación para todos los cubrebocas de tela, los cubrebocas y mascarillas de uso clínico también deben de tener esta característica. Antes veíamos con mucha frecuencia estos cubrebocas sin ajuste nasal y que casi son transparentes y de una sola capa. Bueno, esos no van a durar más de 20 minutos. Se mojan inmediatamente y no mejora la capacidad de filtro y por lo tanto la disminución potencial de riesgo de infección. La forma también es necesario tener cuidado acerca de que nos cubra bien, que nos quede bien para cubrir nuestra nariz y nuestra boca, y esto nos ayuda a que no se esté movilizando el cubrebocas cuando hablamos, por ejemplo, o cuando nos movemos, cuando nos agachamos, etcétera, porque si se disloca el cubrebocas, evidentemente no va a tener la función que debiese de tener. Y el uso, esto es lo más importante para asegurarnos que estamos protegiéndonos de este mecanismo de transmisión. Si me pasas la siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los riesgos? Los riesgos es, por ejemplo, que nos autocontaminemos si utilizamos mal el cubrebocas y lo manipulamos. Vemos y los invito a hacer el ejercicio cuando vayan, cuando vean, por ejemplo, hasta de repente en las noticias vemos personas que salen utilizando un cubrebocas y lo están utilizando mal, lo usan casi para cubrir papada o para cubrir parcialmente la boca o no cubren la nariz y hacen un hacer inadecuado de este elemento de protección personal o lo están tocando frecuentemente. Y al estarlo tocando frecuentemente, lo que están haciendo es transmitir las gotitas que llegaron a quedarse en la superficie del cubrebocas a las manos y luego con sus manos contaminadas se autoinoculan en sus ojos, en su nariz, en su boca, etcétera, y entonces esto incrementa el riesgo. O dicen, yo jamás me toco con las manos estas áreas húmedas de la cara, pero lo que hacen es tocan, por ejemplo, un lápiz y después, sin darse cuenta, se llevan el lápiz a la boca y evidentemente aquí generaron un mecanismo de transmisión. Amplificación de la infección también, o del riesgo potencial de esta inoculación, si no se cambian. Un cubrebocas que es desechable no debe de utilizarse por un periodo de preferencia menor a 6 horas, no debe de utilizarse más de 8 horas. Más de 8 horas ese cubrebocas no les va a servir de nada. Si el cubrebocas se moja, tampoco funciona ya y hay que desecharlo inmediatamente. Un cubrebocas de tela también tiene especificaciones necesarias para su uso que ahorita vamos a ver. Algunas personas se quejan de dolor de cabeza. Mucho tiene que ver por la forma y el tipo de tela a veces que se utiliza y de filtros que se usan. Al principio empezaron a quererse utilizar respiradores N95 para ambientes comunitarios. Eso no se recomienda porque sí, las mascarillas N95 deben de generar un sellado muy específico y esto para las personas en ambiente comunitario
inclusive dentro de la atención clínica puede generar esta sensación de falta de aire. Entonces, estos respiradores N95 no se recomiendan para el ambiente comunitario, es específico para las zonas donde se generan aerosoles. También hay de repente muchos mitos acerca de que si me pongo el cubrebocas me va a generar daño cerebral porque estoy respirando monóxido de carbono y demás. Eso es falso. Por ejemplo, en el ambiente clínico los cirujanos utilizan los cubrebocas por periodos muy prolongados y pues no genera daño cerebral. Entonces no es eso real. Cuando se debe de utilizar un cubrebocas hay que hacerlo con estas características y no caer en este mito del monóxido de carbono. Lesiones a veces de la piel, eso sí, hay personas que tienden a ser alérgicas a ciertos materiales, hay nada más que tener el cuidado en este sentido. Lo que sí nos preocupa a veces es que genere una falsa sensación de seguridad. Entonces, de nuevo, el combo para cuando salgan atención clínica o cuando no se puede mantener una sana distancia es el cubrebocas más el alcohol gel para disminuir este riesgo de transmisión por contacto. Si me pasas la siguiente. Y este es nada más como un ejemplo de un uso inadecuado con esta sensación de falsa seguridad. Esta es la foto del doctor Wen Liang. Él era oftalmólogo y fue quien alertó acerca de la epidemia que se observaba en Wuhan en diciembre del año pasado. Desafortunadamente, el doctor falleció secundario a SARS-CoV-2. Pero si ustedes se fijan, tienen un respirador N95, esa es la mascarita verde que se ve, y abajo de esto tiene otra mascarilla, que esa es una mascarilla quirúrgica. Desafortunadamente en esta foto está utilizando más el respirador N95, y eso quiere decir, por lo tanto, que no tuvo un efecto de protección en el equipo. Si nosotros no hacemos un uso adecuado de nuestro equipo, nos puede dar la sensación de creer que estoy más protegida, protegido, cuando realmente estoy incrementando el riesgo de infección. Y bueno, al tocarse más la cara, es tener un riesgo también de evitar higiene de manos si se contamina durante el retiro del equipo. Si me pasas la siguiente, por favor. Estas son infografías que se encuentran en la página del coronavirus, donde nos habla justamente cómo sí, cómo no debo de ponerme el cubrebocas. Les invito a que las tengan. Nosotros por parte de Sencida lo empezaremos a poner también en nuestras redes sociales para que lo puedan tener a la mano. Pero los cubrebocas de tela, y esto es importantísimo, hay que lavarlos todos los días, y si no lo hacemos en una, por ejemplo, lavadora que se alcance en temperaturas elevadas, lo que se recomienda es servirlos por un minuto. Con eso es suficiente para poder asegurar que no queda ninguna partícula viral y que no está sirviendo como elemento de riesgo para las personas. Si me pasas la siguiente, por favor. También recordar cómo sí usarlo antes de ponerlo, hacernos higiene de manos, antes de retirarlo, hacernos higiene de manos, y al retirarlo después y colocarlo en una manera segura para su reutilización, estos cubrebocas de tela, hacernos higiene de manos. Y bueno, cómo no ponerlo, también existen estas recomendaciones. Si me pasas la siguiente para... Y estos son algunos de los puntos importantes. Simplemente recordar que los virus pueden persistir en estas superficies por varias horas o días. Tampoco es un mecanismo que nos deba de llevar a acciones inadecuadas de querer lavar o hervir los billetes o cosas así. Lo que podemos hacer para protegernos es simplemente higiene de manos. Si me pasas la siguiente, por favor. Y la limpieza y desinfección, ha habido también como muchos mitos al respecto. No sirven, y de hecho, por favor, está contraindicado que pasen por túneles desinfectantes, por estas cámaras. Está prohibida la parte de aerosolización dentro de espacios cerrados. No hay nada, los tapetes también, si nosotros hacemos
si pensamos en cómo funciona la desinfección, pues tenemos que ver que primero hay que deshacernos de la materia orgánica, ¿no? Y entonces es la limpieza con agua y jabón para quitar la materia orgánica, después poner agua sola para retirar el efecto del jabón y al último agua y cloro. Y el agua y cloro sí tiene que estar diluido el cloro, con 30 mililitros es más que suficiente. Nunca hay que poner agua caliente con el cloro porque los vapores pueden ser tóxicos. No mezclarlo con jabón, con detergentes ni con aromatizantes, y con esto las superficies de uso continuo es más que suficiente para desinfectar, o bien con toallitas alcoholadas, por ejemplo, para el teclado, los teléfonos, las manijas de las puertas, etcétera. Las recomendaciones entonces son, número 1, por favor, si tienen síntomas respiratorios, no visiten a personas que vivan con VIH por el riesgo que tienen de transmitirles, bueno, ni a personas que viven con VIH ni a nadie, porque es cuando se transmite la mayor cantidad de riesgo de contagio de SARS-CoV-2. Si tienen síntomas respiratorios, cuando acudan a atención, utilicen un cubrebocas. Si van a acudir a atención clínica, si van a acudir a zonas donde no van a mantener sana distancia, cubrebocas e higiene de manos, y pues la limpieza y desinfección de superficies de uso continuo y su higiene de manos es suficiente para asegurar disminuir los principales mecanismos de transmisión del virus, y pues siempre tener sana distancia en nuestras acciones. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctora Leche, por darnos esta plática bastante educativa respecto a las medidas de protección. Ahora le toca a la doctora Alicia Piñeirúa. Alicia es médica cirujana, especialista en medicina interna y infectología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es maestra en salud pública con enfoque en enfermedades infecciosas por la Universidad de Emory. Tiene más de 10 años de experiencia en el área de atención e investigación clínica en el ámbito público. Fue adscrita al servicio de infectología del Hospital General Dr. Manuel Clara González y posteriormente fue coordinadora clínica de la Clínica Especializada Condesa de Iztapalapa en la Ciudad de México. Dentro de sus áreas de especialidad se encuentran la infección por VIH, la infección por virus de hepatitis C, así como los determinantes sociales de las enfermedades infecciosas. Tiene experiencia como docente de infectología a nivel licenciatura y posgrado. Es miembro de varios comités científicos nacionales e internacionales. Ha participado en el desarrollo de guías clínicas para la atención de las personas viviendo con VIH, así como otras infecciones de transmisión sexual, y ha colaborado en varias publicaciones en revistas indexadas, así como capítulos de libros. Doctora Alicia, le cedo la palabra para que inicie con la presentación con Carla de Hola, muchísimas gracias, David, por la presentación. Muchas gracias a todas y todos los que estén conectados esta tarde de viernes con nosotros. Esta es una presentación breve que en realidad busca platicarles un poco sobre cuál es la situación de la coexistencia, digamos, de la pandemia de VIH de la epidemia de VIH en tiempos de la pandemia de COVID. Platicar un poco sobre qué cosas son importantes en cuanto a asegurar el acceso y la continuidad del tratamiento antirretroviral en las personas que viven con VIH durante la pandemia. Y bueno, platicarles también un poco sobre cuáles son las características o qué es lo que se ha visto, por lo menos en los países que ya pasaron la parte como más fuerte de la pandemia de COVID, en cuanto a las personas viviendo con VIH, su pronóstico, las características de la infección, etcétera. Si me pasan la siguiente, por favor. Entonces, hablando del tratamiento antirretroviral durante el COVID, primero nada más mencionar estas 4 cosas que me parecen súper importantes, que creo que tenemos que tener como muy claras. Una es no interrumpir, o sea, no interrumpir el tratamiento antirretroviral por ninguna razón. Por supuesto que eso es sobre todo competencia de
de nosotros, digamos, como sistemas de salud, asegurar que todas y todos nuestras personas viviendo con VIH en todos los lugares del país tengan acceso a tratamiento antirretroviral, a su tratamiento todo el tiempo. Y muy importante que, bueno, pues como muchos de ustedes saben, ha habido todo este tema sobre la utilidad de los fármacos antirretrovirales para prevenir o para tratar la infección por SARS-CoV-2. Especialmente al inicio se utilizaron 2 inhibidores de la proteasa, así se conocen estos antirretrovirales, por su nombre, el nombre del fármaco es lopinavir ritonavir. También se intentó utilizar otro antirretroviral que se llama darunavir, también con el ritonavir. Todos estos medicamentos pertenecen a una misma clase, que es la clase de los inhibidores de la proteasa. Hasta este momento, toda la información que ha salido sobre estos fármacos ha mostrado que no tienen utilidad para tratar el SARS-CoV-2. Es decir, estos antirretrovirales que claramente son activos contra la infección por VIH, no lo son para la infección por COVID-19 y por tanto no están indicados para el tratamiento de esta enfermedad. Es muy importante que, por tanto, no se tome ninguna decisión en cuanto al tratamiento antirretroviral de las personas que viven con VIH relacionado con el riesgo o no de padecer COVID-19, ¿no? O sea, realmente no hay razón para modificar esquemas antirretrovirales, para suspender, para cambiar o para iniciar con este tipo de fármacos como los que mencionamos, solamente porque estamos en el tema de la pandemia, ¿no? Otra cosa muy importante es no retrasar los inicios. A pesar de que sabemos que, bueno, pues estamos en emergencia sanitaria y es muy importante que mantengamos pues la sana distancia, el aislamiento social en la medida de lo posible y todas las medidas que ya conocemos, eso por ningún motivo debe implicar que las personas que viven con VIH, ya sea que se acaben de diagnosticar o se quieran reincorporar a los servicios, tengan retrasos en el inicio del tratamiento antirretroviral. Recordemos que, bueno, ya tenemos varios años sabiendo que el inicio de tratamiento antirretroviral oportuno es importantísimo para el pronóstico de las personas que viven con VIH y mientras más temprano iniciemos el tratamiento antirretroviral, tenemos 2 beneficios principalmente. El primero es para el individuo, para la persona. Mientras menos se afecte su inmunidad, su sistema de defensa, muchas mejores posibilidades vamos a tener de que esa persona tenga una buena evolución durante la vida y pues obviamente que nunca desarrolle enfermedades oportunistas o bueno, lo que antes conocíamos como SIDA, ¿no? Y por el otro lado, si lo pensamos desde un punto de vista comunitario o de salud pública, el inicio temprano del tratamiento antirretroviral lleva a las personas a indetectabilidad con rapidez y eso evita que las personas transmitan la infección por VIH a otras personas. Entonces, este concepto que conocemos ya desde hace algunos años de tratamiento como prevención, pues es otro de los beneficios del inicio temprano del tratamiento antirretroviral. Por tanto, en resumen, es súper importante que los inicios de tratamiento antirretroviral no se vean suspendidos ni retrasados por temas relacionados con la pandemia. En tercer lugar, algo muy importante es conocer las opciones de acuerdo al estatus de derecho a biencia. Digo, en nuestro país, como ustedes saben, el tratamiento antirretroviral es de acceso universal. Sin embargo, dependiendo del estatus de derecho a biencia de las personas, el sitio o la institución a través de la cual reciben este tratamiento puede variar. Entonces, tenemos, por ejemplo, las personas que se atienden a través del INSABI o la Secretaría de Salud. Tenemos las personas que reciben su atención a través del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE. Digamos que esos son los 3 grandes posibilidades. Por supuesto, tenemos otros sistemas más pequeños como Pemex, Marina, etcétera, algunos otros, ¿no? Pero básicamente la gran mayoría de las personas que viven con VIH en nuestro país reciben atención a través de alguna de estas 3 instituciones. Entonces, un poquito más adelante en la plática les voy a mostrar algunos materiales que hemos estado haciendo en conjunto con especialmente con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, con la finalidad de dar a conocer a las personas qué es lo que hay que hacer si hay un cambio de estatus de derecho a biencia durante la pandemia. En el desarrollo de estos materiales participó, como les comento, el Consejo Ciudadano y las vocales de el CONACYDA para su desarrollo y para que, bueno, pues estuvieran, digamos, lo mejor hechos y comprensibles para todas las personas, ¿no? Es muy importante, digo, reconocer que finalmente esta situación de la pandemia
no nada más en México, sino pues en todos lados, condiciona al final una posibilidad para muchas personas de perder su empleo o de cambios en las características de su empleo. Entonces, especialmente en ciudades o en estados en donde tenemos gente, por ejemplo, dedicada a actividades de entretenimiento o de turismo, que se han visto totalmente afectadas por la pandemia, pues estamos teniendo estas personas que desafortunadamente perdieron su trabajo por esta situación y entonces tienen este estatus de cambiar de un sistema de atención a otro, y es muy importante que estemos muy pendientes de que esas personas se puedan vincular al tratamiento antirretroviral en la institución que requieran incorporarse, sin que tengan que interrumpir su tratamiento o sin que esto afecte la continuidad del mismo, ¿no? Y por último, digo, saber que estamos disponibles si hay problemas. Establecimos una línea de ayuda durante la pandemia, que es un correo electrónico que ahora les voy a mostrar, con la intención de poder dar solución a dudas, preguntas, cuestiones como dónde realizaste la prueba, qué pasa si perdí mi empleo, qué pasa si tengo COVID y vivo con VIH y tengo miedo de regresar a trabajar, etcétera. Dudas para personas con respecto a la infección por VIH y a la infección por el SARS-CoV-2, que está disponible y para responder todas las cuestiones en las que podamos ser de utilidad. Si me pasan la siguiente, por favor. Entonces, lo que hemos tratado de hacer en la Secretaría de Salud, y esto ha sido una estrategia y un esfuerzo de todos los sectores, de todas las instituciones de la Secretaría de Salud, ha sido cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, tratar de alinear nuestra estrategia para las personas que viven con VIH durante la pandemia a las recomendaciones de otras organizaciones, por supuesto, en beneficio de las personas que viven con VIH en nuestro país, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que se instauró ya desde hace varios meses fue proveer medicamentos para varios meses. Esto es una de las recomendaciones que han hecho prácticamente todas las organizaciones. La recomendación que nosotros hicimos específicamente es proporcionar 2 meses o más de tratamiento antirretroviral, dependiendo del abasto, por supuesto, de la capacidad que tengamos para darle atención a todas las personas, priorizando a las poblaciones de mayor riesgo. ¿Y quiénes consideramos las personas de mayor riesgo? Bueno, las personas que también para la pandemia de SARS-CoV-2 son de mayor riesgo, que son los adultos mayores, y las personas que tienen inmunosupresión. Entonces, cuando hablamos de las personas que viven con VIH, las personas que tienen conteos de linfocitos TCD4 más bajitos, son las personas que mayor riesgo pueden tener, ¿no? Entonces, por esa razón, si tenemos la posibilidad de dar 2 meses o más a un grupo limitado de personas y no podemos hacerlo con todos nuestros pacientes, entonces prioricemos a estas poblaciones. Y lo otro que se recomendó y que estamos siguiendo también fue espaciar los estudios de control para personas estables. Esto es, las personas que se encuentran indetectables con buenos conteos de CD4, las consultas, digamos, presenciales para su seguimiento, así como las tomas de laboratorios de rutina, se han ido postergando un poco con la intención de evitar que las personas se aglomeren en los servicios de salud para recibir este tipo de atención, que es electiva completamente, y bueno, disminuir, por supuesto, las posibilidades de ponerlos en riesgo de adquirir la infección por SARS-CoV-2. No sé por qué no apareció en esta diapositiva, pero el último punto era, que no sé si es por el formato de la diapositiva, era que las poblaciones pediátricas deben continuar con su atención, específicamente los niños que están en seguimiento de transmisión vertical, nacidos de madres que viven con VIH. Muy importante que también el seguimiento de estos pequeños con sus cargas virales de control no se interrumpa por la situación de la pandemia, también como un grupo a priorizar o un grupo especialmente importante para no suspender servicios durante este tiempo. La siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, se hicieron estas infografías que pretenden dar un poco de información a las personas sobre qué es lo que sucede si pierdo o cambio mi estatus de derechohabiencia durante la pandemia. Sabemos que cualquier cosa que pueda interrumpir o la atención de las personas, pues finalmente es un factor de riesgo
para que la persona se pierda del seguimiento, y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, ¿no? Que facilitemos la vinculación, la comunicación entre los servicios de atención, de manera que las personas que por alguna razón desafortunada pudieran perder su empleo y por tanto perder su estatus de seguridad social, pues cuenten con la posibilidad y la información suficiente para poderse incorporar inmediatamente a los servicios que correspondan. Entonces, estas pequeñas infografías contienen algo de información sobre, bueno, ¿qué hago, no? ¿Cuánto tiempo tengo? Si yo fui trabajador del Seguro Social por X número de años, ¿cuáles son mis derechos como derechohabiente, no? Pues tengo 8 semanas garantizadas de atención, y bueno, pues después sí se me va a acabar la derechohabiencia, entonces en ese tiempo que tengo garantizado, pues me tengo que ir movilizando para conseguir la información o como les decía, a través de nosotros en este correo, recibir la información que pueda servir para vincularme inmediatamente a los servicios y que aseguremos de esta manera la continuidad del tratamiento. Entonces, esta información, pues es una información que se generó de las instituciones, es decir, está, digamos, avalada y revisada tanto por el Seguro Social como por el ISSSTE y por nosotros como Secretaría de Salud y a cargo de los pacientes que reciben su tratamiento a través del INSABI, para que, bueno, pues todo esté en concordancia y podamos brindar a las y los usuarios esta información que les sea de utilidad para su incorporación a los servicios, ¿no? La siguiente, por favor. Y como les comentaba, desde más o menos el mes de abril, abrimos este correo electrónico que es VIH-COVID-normal19@salud.gov.mx. Este es un correo que está a disposición de cualquier persona que desee contactarnos, independientemente de en qué servicio de atención se atienda o si nunca se ha atendido. La intención de este correo es responder, como les mencionaba, dudas sobre COVID, dónde realizarse pruebas, qué servicios están disponibles en este momento para la realización de pruebas. Sí tenemos que reconocer que, por ejemplo, algunos del trabajo comunitario para el diagnóstico de VIH está en este momento pues parado o disminuido, pues obviamente para proteger a las personas que hacían este trabajo también de poder adquirir la infección por el COVID-19. Entonces, sí hay una situación en la que es importante ver cuáles son los sitios en donde sí podemos acudir a realizarnos la prueba o a recoger condones, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de dudas pueden enviarse ahí. También dudas como cuánto tiempo después de que tuve la infección por COVID tengo que volver a trabajar, si vivo con VIH y tuve COVID, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si perdí mi derechohabiencia porque perdí mi trabajo, ¿qué hago? ¿Cómo me vinculo? Independientemente del estado de la República en el que estén, este correo es útil para todas las personas y con gusto trataremos de dar solución a las inquietudes que ustedes nos envíen. Hasta este momento hemos recibido 125 correos mostrando diferentes necesidades y pues esperemos poder ser de utilidad a través de este mecanismo que va a seguir vigente hasta nuevo aviso. La siguiente, por favor. Y mencionarles también en la página, no quiero ser muy redundante en este tema porque el día de ayer tuvimos una plática realmente interesante sobre salud mental y sexo y COVID, en la que participó la doctora Lorena Rodríguez Bores y Luis Manuel Arellano. Entonces no quiero detenerme mucho en esto, pero sí quisiera mencionar que en nuestra página del centro tenemos bastante información publicada. El día de hoy se publicó también el boletín de atención integral del centro, en el que dedicamos este mes a la infección por SARS-CoV-2. Y comentarles que hay información ahí disponible en cuanto a relaciones sexuales y COVID, la situación de salud mental para personas que viven con VIH y COVID, que es un tema fundamental y realmente muy importante, el aislamiento social, las situaciones de estrés que todos estamos viviendo en este momento, pues finalmente son muy, muy importantes y tenemos que estar pendientes de que nuestra salud mental esté lo mejor posible y de que eso no vaya a afectar para nada pues nuestra adherencia al tratamiento antirretroviral y, por supuesto, de ninguna otra manera nuestra salud, ¿no? Y también algo de información sobre mujeres embarazadas viviendo con VIH.
en la situación o en el escenario de la pandemia por SARS-CoV-2. Como les comento, toda esta información está disponible en nuestra página de internet y pues con mucho gusto podemos compartirla a través de otros medios si es necesario para que, bueno, pues sea de utilidad y pueda ser información que ustedes encuentren valiosa para cualquier duda que pudieran llegar a tener, ¿no? Esta es la última diapositiva y pues agradezco mucho su atención y pues doy paso a nuestro siguiente ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, por tu presentación. Bastante educativa. Y finalmente, pero no menos importante, la doctora Carla Berdichevsky-Feldman. Carla es médica cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias en la Salud Pública por the London School of Hygiene and Tropical Medicine en Inglaterra. Se ha desempeñado como consultora en diversas organizaciones internacionales y nacionales, entre las que destacan el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Population Council, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, el Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna, Family Care International y la Fundación MacArthur, entre otras. Fue asesora médica en la Dirección General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Salud del 2000 al 2001 y cuenta con experiencia en la dirección y diseño técnico de políticas públicas en salud con enfoque de género y derechos humanos. Actualmente es la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Adelante, doctora, les doy la palabra para que continúe con su presentación. David, muy amable, gracias por la presentación y gracias a las doctoras Alexe de la Torre y Alicia Piñeiro, a quienes me antecedieron con esas presentaciones pues tan clave para la protección de quienes viven con VIH o del acceso a los servicios ante COVID-19. Ahora vamos a pasar a un tema que también desde la Secretaría de Salud vemos pues como crítico en cuanto a qué quisiéramos estar haciendo mejor ante la transmisión vertical del VIH para llegar a la eliminación como una meta, pero ahora con la complejidad de estar trabajando ante la epidemia de COVID-19. Y he dividido la presentación para describir un poco cuál es esta meta internacional, qué perspectiva nos plantea las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para atender este problema, para luego ejemplificar con algunos datos en dónde estamos en el país con respecto a este tema, algunos logros, pero sobre todo una explicación de los retos a los que nos enfrentamos con un sistema de salud que no ha logrado atender este problema, creo, como se debe, con el reto sumado de el coronavirus como una barrera importante de acceso a los servicios, sobre todo los servicios de atención prenatal, que son claves para la detección oportuna y el manejo oportuno de casos de VIH en mujeres embarazadas para así evitar la transmisión vertical. Entonces, a manera de introducción al tema, sabemos seguramente todos en esta conversación que el VIH se transmite de una mujer seropositiva a su hijo durante el embarazo, en el parto o a través de la lactancia materna, y realmente se debe asumir que toda mujer embarazada ha tenido un riesgo de exposición a VIH posiblemente, y entonces deba ser tamizada. La tasa de transmisión vertical en ausencia de cualquier tipo de intervención a nivel mundial se estima entre el 15 y el 45%. Sin embargo, sabemos que con intervenciones eficaces esto puede disminuir a menos del 5%. Por lo tanto, la relevancia de detectar de forma
oportuna la seropositividad de una mujer embarazada para así intervenir y llegar a la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH, pero de otras enfermedades infecciosas, que se establece como una meta en la tasa de transmisión vertical conjunta del menos del 2%. En nuestra región, en las Américas, se sabe que en 2017 20 países de la región comunicaron datos que indicaban la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y 7 de ellos recibieron ya una validación de la Organización Mundial de la Salud para ello. Sin embargo, se estima que todavía alrededor de 3.500 niños nacen o contraen VIH de sus madres cada año en la región y el porcentaje de mujeres que se realizaron al menos una prueba para conocer su estatus serológico aumentó del 2010 y se ubicaron en el 73% de avance. Sin embargo, es aún inferior a la meta del 95% que tenemos como región. La tasa de transmisión ciertamente disminuyó en la región de 17% a 12% en ese año y alrededor de 30.000 infecciones en ese año fueron prevenidas. Pero, ¿qué está sucediendo en nuestro país? Aquí podemos ver los gráficos de cobertura de tamizaje para VIH en la gráfica inferior trazada con rojo y de sífilis en la gráfica superior. Y podemos ver cómo, a pesar de los avances, en este caso del tamizaje de VIH en los últimos 10 años, hasta la cifra más reciente que tenemos en el 2019, todavía estamos muy por debajo de estas metas que nos ha marcado la Organización Mundial de la Salud y si analizamos el gráfico a detalle, podemos ver que las cifras realmente no han tenido un constante incremento, sino que van sufriendo de altos y bajos que pueden atribuirse a las políticas de salud, entre otras cosas. En 2019, por ende, les muestro el mapa de nuestro país, donde en promedio tenemos una cobertura del 62% de tamizaje de VIH en mujeres embarazadas. Sin embargo, unos rangos muy amplios en esta cobertura. En este 2019 se registró en Guerrero una cobertura de menos del 6% de tamizaje y en otros estados como Yucatán, Nuevo León y el Estado de México se reporta una cobertura del 100%. Entonces, aunque la cobertura nacional no impacta tanto, si analizamos realmente las cifras por entidad federativa y si nos fuésemos más allá de las entidades a ciertos grupos vulnerables como son las poblaciones indígenas, nos podemos llevar pues estas sorpresas de unas coberturas pues que tienen un amplio margen de oportunidad. En 2019 les presento aquí los casos que tuvieron resultado positivo a la prueba reactiva y desafortunadamente este dato no tiene un corolario en el número de mujeres totales a quienes se les hizo la prueba. Sin embargo, vemos que en algunos estados no tenemos datos y en otros pues los números nos dejan pensando. Por ejemplo, en Veracruz tenemos un total de 189 casos detectados, mientras que en otros estados los números pueden ser de un caso. Entonces nos deja realmente con muchas preguntas esta numeralia de los casos positivos que se reportan en cuanto a pruebas reactivas durante
la atención prenatal. Ahora, ¿qué contribuye a estos factores? Pues sabemos que el acceso al control prenatal para muchas mujeres no es una medida que ocurre como se recomienda en cuanto a la temporalidad de la misma. Por ejemplo, solamente en el primer trimestre del embarazo, 37% de las mujeres acuden a control prenatal. La mayoría están asistiendo al control prenatal muy avanzado en el embarazo, por lo menos no en el primer trimestre, y a pesar de que cumplen con el número recomendado de consultas prenatales, no necesariamente estas consultas están llegando a las acciones oportunas que permiten detectar riesgos en el embarazo, como sería el tamizaje para VIH. Además, pues muchas veces, aunque las mujeres efectivamente accedan a los servicios de atención prenatal, pues no se indica la realización de una prueba rápida y no por ello sorprenden estas cifras de cobertura para algunas entidades federativas que son muy pobres y por ende tampoco se realiza en algunos casos una prueba seriada como está recomendado con las pruebas que tenemos disponibles, en donde se requeriría hacer una segunda prueba hacia el tercer trimestre del embarazo y entre otras condiciones que determinan esta situación, pues encontramos que además existe una oportunidad para ofrecer una consejería adecuada, donde a las mujeres se les explique de este riesgo potencial y las implicaciones entonces de hacer pues estas pruebas de tamizaje y en su caso al obtener una prueba reactiva o una prueba confirmatoria que lleva implícito para llevar al embarazo en las mejores condiciones y por ende también las medidas para prevenir la transmisión vertical. Sabemos también que existen diversas barreras, además para el acceso a los servicios de salud, factores como el embarazo no intencional en mujeres que viven con VIH, que pudiesen haber tenido la oportunidad de prevenir un embarazo no planeado, además de factores que prevalecen no solamente para las mujeres embarazadas en cuanto al estigma por la infección y el desconocimiento. Entonces, mucho trabajo por hacer todavía en estos determinantes que contribuyen a las cifras que presenté. Por ello, y antes de entrar en esta epidemia, ya en el programa de acción específico de salud sexual y reproductiva para este periodo administrativo, se trazaron algunas estrategias que buscan revertir estas cifras. El nuevo programa de acción específico tiene seis objetivos principales, entre ellos está el objetivo 3, que aborda el tema de salud materna, y dentro de la estrategia 3.2 en cuanto al fortalecimiento de la atención integral de la salud materna, ubicamos el acceso a la detección oportuna de VIH y sífilis para reducir el riesgo de transmisión vertical mediante la realización de pruebas rápidas durante el control prenatal, ahora como decía con estas pruebas seriadas, y en la estrategia 3.3 impulsar acciones que permitan mejorar la atención y acelerar el cumplimiento de estas metas nacionales que, como decía, están también basadas en un marco de metas internacionales para favorecer la confirmación y el seguimiento de casos de mujeres que tengan pruebas reactivas a VIH y a quienes se pueda ofrecer una referencia oportuna y coordinación con las unidades administrativas correspondientes para llevar el manejo de estos casos y así
favorecer también una menor transmisión vertical. Y bueno, a mayor detalle, los objetivos dentro de estas estrategias es que definitivamente estén disponibles estas pruebas rápidas para todas las mujeres embarazadas que hayan recibido este proceso de asesoría y de consejería implícito en la atención prenatal, para que puedan decidir realizar esta prueba de tamizaje, asegurar efectivamente que exista cero rechazo para la atención del evento obstétrico y lograr una cobertura del 100% en la detección de VIH y sífilis en toda mujer embarazada en nuestro país, además de fortalecer el seguimiento durante el control prenatal posterior al evento obstétrico y de la persona recién nacida, en este caso en los casos en donde exista una prueba reactiva o confirmada, para disminuir la transmisión vertical. Así que esto, como un ciclo de acciones permanentes, va desde el abasto de estas pruebas rápidas para que el insumo nunca esté ausente de los servicios a donde las mujeres acuden para atención prenatal, pero que éstas se ofrezcan de una forma universal y basada en un proceso de consejería para así aumentar la cobertura y referir oportunamente a los capacits y que de esta forma se pueda también vigilar la adherencia al tratamiento para mujeres que tienen una seropositividad, evitar el rechazo en la atención del evento obstétrico, aunado a este trabajo de disminución del estigma y de universalidad de la atención, la asesoría en la alimentación infantil para las mujeres que son seropositivas y dar un seguimiento tanto a la madre como al recién nacido, como estrategia holística para disminuir la transmisión vertical. Ahora, en este 2020, como mencionaba, se adquirieron pruebas rápidas duales que detectan tanto reactividad para VIH como para sífilis. Son pruebas de tercera generación y se buscó un abasto suficiente. Esto no se había hecho en años previos para permitir que se realicen las pruebas seriadas, idealmente en la consulta de primera vez en la atención prenatal y antes de la resolución del evento obstétrico en una prueba de seguimiento. Esto va de acuerdo con las características y la sensibilidad de las pruebas que se están utilizando, y está garantizada las pruebas para las 32 entidades federativas que consideran la estimación de los nacimientos, pero también de todas las mujeres que acuden a control prenatal, sabiendo que muchos de estos casos no llegarán a un nacimiento en casos de pérdidas gestacionales. Ahora, toda esta explicación de en dónde estábamos antes de COVID, para ahora poner en contexto que esta situación que ahora describía, ahora se presenta con ciertas barreras para el acceso a la detección de la seropositividad en mujeres que están embarazadas, porque pues algunos de los hospitales a donde las mujeres acudían para atención prenatal fueron reconvertidos o destinados para la atención de pacientes con enfermedad de COVID-19, y ello pues ha de alguna forma desorientado el conocimiento de la población sobre dónde se accedía a la atención prenatal. Y esto, en definitiva, ha resultado en una reducción de los servicios para la atención
durante la etapa prenatal, en el mismo proceso de reconversión, algunos recursos humanos que se dedicaban a la atención prenatal han sido o reubicados en los servicios o han dejado de trabajar por tener algún tipo de factor de riesgo. Sabemos que las plantillas de recursos humanos han disminuido y todo ello pues disminuye la posibilidad de acceder a la atención prenatal y por ende a este tamizaje que oportunamente ocurriría en ese momento. Así mismo, algunas acciones comunitarias dirigidas a promover el acceso a la atención prenatal también fueron suspendidas y algunas mujeres quedaron sin la posibilidad de acceder a esta información. Asimismo, las mujeres, lo sabemos, han también por su propia decisión dejado de asistir a los servicios por un temor a ser contagiadas por COVID-19, además de otros factores socioeconómicos como pueden ser la pérdida de ingresos que afectan también directamente la posibilidad de trasladarse y de asistir a las consultas prenatales en su caso. Y entonces, en estos primeros meses, aquí la información no está desagregada a partir del inicio de la epidemia en nuestro país. Sin embargo, podemos ver que los porcentajes de cobertura han bajado si lo comparamos con el mapa previo donde veíamos tener incluso varios estados con un 100%, y aquí, aunque el 0% representa estados que no han reportado la información, si eliminamos esos del mapa, también podemos observar que en algunos estados la cobertura es muy baja para estos primeros meses del año. Entonces, pues ante esta emergencia sanitaria, realmente la preocupación es tratar de sobrepasar estas barreras de acceso a los servicios, ya que la atención a la salud materna y neonatal son servicios esenciales que deben mantenerse evidentemente por esta posibilidad de detectar riesgos de forma oportuna, mucho más ampliamente que alrededor del VIH, por muchas otras complicaciones que podrían ocurrir en el embarazo y que sin este acceso estamos imposibilitados para actuar de forma oportuna. Así que se ha hecho un énfasis en la relevancia de esta atención prenatal, que no pierda la calidad, incluidos todos estos componentes que ahí deben ocurrir, y para ello se emitió un lineamiento para la prevención y mitigación del COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio de la persona recién nacida, que justamente se emitió en marzo, pero está por publicarse la actualización, sobre todo para que dentro de este lineamiento, que está más que nada dirigido a quienes toman las decisiones sobre la distribución de los servicios y la continuidad de los mismos a nivel de las entidades federativas, tengan muy clara la posibilidad de realizar esta reconversión hospitalaria, estar atendiendo a COVID en espacios donde está claramente designada la atención para pacientes con enfermedad respiratoria o con enfermedad COVID-19 confirmada, pero que también exista una vía de atención en donde se proteja a las mujeres embarazadas que no presentan síntomas y en su caso para mujeres embarazadas que sí los presentan, igualmente se trace el acceso a los servicios de atención prenatal y de atención a la emergencia obstétrica en su caso. Así que retomando este reto que teníamos ya antes de
de la pandemia, pero ahora sumada la pandemia pues esta necesidad de redoblar los esfuerzos para cumplir nuestras metas, no perdemos de vista este objetivo de lograr la cobertura de las pruebas rápidas de VIH realizadas al 100% en las 32 entidades federativas, de aumentar el porcentaje de consultas de control prenatal durante el primer trimestre, que las pruebas que las pruebas rápidas se realicen previa consejería y consentimiento informado de las mujeres durante esta primera consulta, pero además desde la gestión contar con informes mensuales de las entidades federativas que nos permita identificar quiénes son estas mujeres para que después podamos tener esto que describía en el ciclo del seguimiento, un rastreo de cada una de estas mujeres para detectar los casos que se confirman y entonces asegurar que el proceso de tamizaje nos lleva hasta un proceso de seguimiento y de tratamiento. En este sentido, mejorar el registro de todos estos casos de una forma adecuada, porque a veces está registrado un caso, pero no tenemos el dato completo para dar el seguimiento y que este seguimiento se dé más allá de la etapa de la atención prenatal o de la atención del parto y el puerperio, sino más allá a la etapa de los infantes que puedan requerir de un tratamiento. Pero igualmente, aunque estamos hablando aquí pues de recién nacidos, existen embarazos que no concluyen en un nacimiento y entonces es muy importante también trazar el seguimiento en estos casos y como mencionaba previamente, trabajar de forma muy coordinada para dar seguimiento a la implementación y el monitoreo de estas intervenciones. Así que con esto concluyo esta aportación y agradezco el espacio para poder conversar más con los participantes en la llamada y responder a cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carla, por su participación. Ahora ya pasamos a la sesión de preguntas. Aquí que hicieron los compañeros en el chat. La primera pregunta considero que va dirigida a la doctora Leche. La pregunta sería la siguiente: ¿funcionan los cubrebocas que hoy se usan en los negocios de plástico o mica que no cubre completamente la nariz? Muchas gracias. Es muy buena pregunta. La respuesta es no. Para que un cubrebocas funcione de manera adecuada, tiene que cumplir completamente la nariz y la boca, tiene que ajustarse bien a la cara, y esas serían las recomendaciones básicas para este punto. Los otros, a veces nada más lo único que van a hacer es limitar las gotas grandes, sobre todo de saliva, y en ese caso, como alternativa al cubrebocas, se puede utilizar una careta, pero la careta tiene que cumplir completamente todo el rostro, inclusive la parte lateral, para que pueda ser utilizado de manera adecuada, y nuevamente tener las medidas de limpieza y desinfección de las mismas con su lavado, y se puede desinfectar la superficie con estas toallitas alcoholadas que también se venden. Muchas gracias por la respuesta, doctora Leche. La siguiente pregunta es: ¿cómo se puede accesar las infografías que se están presentando? Y no sé si quién la pueda contestar. Creo que ya la había contestado la doctora Alicia. Gracias, David. Sí, la gran mayoría de la información que presenté está disponible en la página. Las infografías de la derechohabiencia, de los cambios de derechohabiencia, estarán publicadas en breve. Perfecto, muchas gracias, doctora Alicia. Una Sí. pregunta más, que es: ¿cuánto es el máximo autorizado que recomiendan que puedo dotar de medicamento a pacientes indetectables si tengo suficiente abasto?
Bueno, esta pregunta es, sí, efectivamente es muy variable dependiendo del sitio de atención. Ahora estamos recomendándoles en general dar más o menos 3 o 4 meses de tratamiento a las y los usuarios. Sin embargo, hay situaciones particulares. Yo diría en ningún caso más de 6 meses, que sería el tiempo, digamos, máximo como para realmente ya requerir ver estudios de control o tener un contacto nuevamente con el usuario. Hay situaciones particulares, por ejemplo, de pacientes pues que uno ya conoce de mucho tiempo y que es un paciente que lleva años siendo muy adherente al tratamiento, etcétera, y en algunos de esos casos, por situaciones especiales, pues tal vez máximo 6 meses. En general, la recomendación ahorita que estamos haciendo es otorgarles entre 3 y 4 meses de tratamiento. Ok, perfecto. Una pregunta más que pusieron aquí en el chat. ¿Dónde se pueden hacer las mujeres embarazadas la prueba? Yo creo que estaba dirigida a la doctora Carla. Si nos pudiera contestar, doctora. Muchas gracias. Toda mujer embarazada puede acceder a la prueba en los centros de salud y en los hospitales que ofrecen atención prenatal. Las pruebas son gratuitas en los servicios de la Secretaría de Salud y en ningún caso debe haber negación a la misma. Tenemos en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva una línea telefónica, es el número 1-800 Materna, y ahí agradeceremos si nos pueden informar de cualquier obstáculo para obtener acceso a una prueba rápida durante la atención prenatal. Ok, muchísimas gracias, doctora Carla. Bueno, y debido al tiempo que ahorita ya nos consumió las presentaciones de las doctoras, a los cuales les agradezco infinitamente a quienes nos han acompañado el día de hoy en este tema reciente, que es tan reciente y que seguramente nos ayudará a contar con las mejores recomendaciones para cuidar de nuestra salud. Pues damos por concluido nuestro programa educativo referente a COVID y VIH, y estén al pendiente de nuestro siguiente webinar referente a nuestro programa nacional para eliminar la hepatitis C. Les deseo que tengan un excelente fin de semana, excelente tarde, y pues estén al pendiente de las notificaciones para poder continuar en estos conversatorios y poder tener más información para poderla aplicar y que sea de gran utilidad para todos y todas. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buena tarde.